Hola, buenas noches, o bona nit. Jo igual vaig fent pim-pam, castellano-catalán, perquè, bueno, valencià, és el que puga. Riendo ahí, mejor castellano. Así por decirlo. Bueno, a ver, yo me avisaron con más tiempo que a vosotros, pero como si hubiesen avisado anoche. Vengo aquí a pelo, tampoco sin entender muy bien a qué venía y aquí estoy, ¿sabes? En fin, bueno, anécdotas. Mi anécdota es que yo me vine de Barcelona, directamente me enamoré de las fallas y me vine a probar suerte, como una loca. Y bueno, gracias a una serie de angelitos, que deben haber contar por ahí y alguno por aquí también, pues me pude introducir en este maravilloso mundo de que era para mí las fallas. Y a día de hoy, bueno, mi concepto de las fallas es muy distinto al de entonces. Peor. Peor. Distinto. Vamos a dejarlo en distinto. Yo vine aquí pues con la cosa esta de las fallas. A mí me explicaron que las fallas eran pues arte efímero. Tú plasmabas algo que querías quemar, que no valía, que no servía, que querías dejar atrás para dejar cabida a lo nuevo, ¿no? Entonces yo, pues, toda emocionada con esta idea romántica, dije, pues yo voy a quemar cosas feas. Cosas feas, mentira todo, porque todos los infantiles, todos quemamos cosas demasiado bonitas, a mi entender. Estoy de acuerdo, no sé quién de todos ellos ha dicho, el tema de los bocetos de fallas especiales. Bueno, yo soy de cuanto menos mejor, porque a veces creo que se peca de exceso en general, ya no solo en especial, sino en todas. Porque nosotros hacemos como mucho trabajo durante todo el año, yo creo que todos le dedicamos a nuestras piezas, a cada una de ellas, indiferentemente del tiempo que estén, de lo que se puedan exponer en el conjunto, en el mismo tiempo. Y hay veces que quedan tan remetidas que no se aprecian. Eso, pues bueno, al escucharte me he sentido súper identificada, porque yo creo que peco de ponerlas pequeñas en la calle. Y incluso diría hoy que, bajo mi perspectiva, creo que pongo demasiado. Poniendo poco, pongo demasiado, porque creo que aquí todos los que estamos sentados en estas mesas y que hemos salido aquí a hablar, no sé si viene alguien detrás mío, pues también, hemos sacrificado demasiado en algunos momentos por esta pasión, que es una droga, que es un cáncer, que es un todo. Es un todo. Bueno. Jugar con fuego, quemarse, yo creo que me arriesgué bastante viniendo aquí a probar suerte y me he quemado pronto, creo yo. Llevo poquito, llevo 5 o 6 años haciendo fallas y la verdad que he llegado como a mi tope de decir no puedo más, me encanta mi trabajo, tengo una pasión, estoy enamoradísima de mi trabajo, pero tengo una relación súper tóxica con él. Entonces yo no quiero novios tóxicos, pues tampoco quiero mi trabajo tóxico. Entonces, yo no sé qué replanteamiento se está gestando realmente de cómo van a cambiar las fallas a partir de ahora, pero yo creo que deberían de cambiar mucho para que yo me reenamorara de este oficio, ¿no? Competidores, tema de los premios. Yo, sinceramente, nunca he trabajado bajo la premisa de los premios. Me parece que mi segundo año, que me volví como loca y me dijeron una de falla especial de pueblo. Y dije, oh, venga, ahí que voy, ¿eh? Ahí que voy con un añito de que me había hecho yo una falla de un presupuesto de 2.300 euros en un año entero y casi me faltaban guías, ¿eh? Y dije yo, pues nada, pues yo me tiro ahí a lo loco. Creo que fue el único año que trabajé bajo la premisa un poco de, hostia, hay que ganar, hay que, como, aunque la comisión, puede que decirlo, nunca me presionó para ganar, pero sí que había como la sensación esa de que había que marcar diferencia, ¿no? Ahí yo creo que no disfruté tampoco en exceso de esa falla. También se me juntó con unos problemas personales bastante importantes que tampoco me hicieron fluir muy bien ese año y se me hizo como bastante bola. Yo creo que ahí me jugué con fuego, me quemé y yo creo que me quemé, me requemé, pero bueno, como que no salía airosa de alguna manera y aquí sigo y no sé el tiempo que seguiré. Y no sé,
Yo creo que sí que hay comisiones distintas. Yo he tenido la grandísima suerte de trabajar con comisiones que siempre me han dejado hacer lo que he querido. He intentado siempre, yo hago infantiles e intento siempre hacer cosas o hacer fallas que hagan que los niños sean mejores adultos de lo que somos nosotros, porque considero que somos una sociedad que nos queda como mucho que aprender para realmente ser como deberíamos. Y toco temas delicados desde hace como unos 3 añitos, gracias a que una persona que ronda por aquí me insistió en hacer, no sé si todos la conocéis, la famosa patera con los 3 niños. A partir de ahí mis fallas dieron un vuelco y he hablado de muchas cosas. Este año, las que tenían que ser del 20, que han sido en el 21, la de Joaquín Costa ha hablado pues, de relaciones familiares, heterosexuales, interraciales, homosexuales, y he intentado meter un poquito también de normalizar lo que es nuestra sociedad, porque al final somos una sociedad que debería estar normalizado todo. Julia es antietiquetas, yo también soy antietiquetas, y creo que debería tener cabida para todo. El arte, las fallas son arte, ¿no? Y el arte evoluciona. Entonces, esto de experimentales, no experimentales, yo creo que el arte es arte, ya está. Y cada uno lo expresa como quiere. Yo, quizá de todos los que están aquí, puedo ser la menos experimental, si le queréis poner la etiqueta de experimental, y la que menos se arriesga, porque tengo una línea, creo yo, bastante normalita y bastante comercial. Aunque no me está mirando con los ojos así, yo creo que sí. Pero claro, yo tampoco entiendo mucho, ya digo, porque pues no soy de aquí, no me he criado con la cosa esta de la falla de tradición. A mí la falla de tradición me huele un poco a naftalina, tengo que decirlo. Pues porque creo que se pueden dar mensajes mejores. Ya no solo las tetas gordas de la señora de tal o el sálvame de turno, sino igual criticar un poquito más como sociedad lo que somos. Yo creo que eso sería como algo a cambiar en las fallas. También la temática, sobre todo de las mayores, que creo que siempre acaban pues, con mucho en política, mucho en tal, y creo que falta un poquito más de crítica social más potente. Hay artistas que la hacen, pero creo que debería ser como más evidente. Y hasta aquí puedo leer. No sé qué más contaros. No sé si tenéis alguna pregunta, luego os preguntas, estas cosas que se hacen después de las cosas estas. Y hasta aquí esta sería mi aportación, el venirme desde Barcelona, el arriesgarme, el jugar con fuego, quemarme y resurgir, y ahora estar más quemada que la pipa un indio.